Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desgranamos los secretos mejor guardados y las intrigas más apasionantes del mundo del entretenimiento. Hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones, especulaciones y sí, también rumores, que sacudieron los cimientos del universo del espectáculo turco, y que, sin duda alguna, resonaron con una fuerza inusitada mucho más allá de sus fronteras. Prepárense porque vamos a desmenuzar la fascinante historia de **Can Yaman y Demet Özdemir **, dos nombres que, cuando se pronuncian juntos, desatan una marea de especulaciones, un interés que raya en lo adictivo y una conexión con el público que pocos han logrado alcanzar. Si son de los que disfrutan de las intrigas, de los romances que parecen sacados de una telenovela de alta intensidad, y de las personalidades que cautivan a millones con su carisma y talento, han llegado al lugar correcto. Antes de lanzarnos de lleno en esta apasionante historia, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Solo tienen que darle clic al botón de *suscribir que ven por aquí y, muy importante, activar la campanita *. De esta manera se asegurarán de no perderse nunca ninguna de nuestras fascinantes historias del mundo del espectáculo, análisis profundos y los últimos cotilleos del firmamento de las estrellas. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. La verdad es que Can Yaman y Demet Özdemir no son solo actores turcos, son, sin lugar a dudas, dos de las figuras más reconocidas y aclamadas a nivel internacional. Su fama, que ya era considerable, se disparó de manera estratosférica, casi a la velocidad de la luz, gracias a su magistral participación en la serie que conquistó corazones y mentes alrededor del globo, Erkencicus o como la conocemos en muchos rincones del mundo, pájaro soñador, ¿Y qué serie? Una joya de la comedia romántica que nos conquistó a todos, no solo con su trama cautivadora, sino especialmente con su química explosiva, sus giros argumentales inesperados y, por supuesto, la magnética presencia de sus protagonistas. Desde el mismísimo primer episodio, la complicidad entre Can y Demet era tan palpable, tan evidente que era imposible ignorarla. Era como si hubieran nacido para interpretar a Can Divit y Sanem. Cada mirada cargada de significado, cada sonrisa cómplice, cada diálogo lleno de todo fluía con una naturalidad tan deslumbrante que se volvía imposible no creer, no sentir, que entre ellos existía algo más profundo que una simple amistad profesional. Y ahí, justo ahí, es donde empiezan a germinar las preguntas, ¿verdad? Los fans, y esto es una constante en el universo del entretenimiento, poseen un olfato extraordinario, casi premonitorio, para detectar la química en pantalla. Y no solo la detectan, sino que son capaces de transformarla en algo real en sus mentes, en sus corazones. Y con Can y Demet, la química era tan intensa, tan eléctrica, que la línea que separa la ficción de la realidad se volvía peligrosamente fina, casi imperceptible para muchos. Los rumores de un romance, de una relación sentimental, comenzaron a circular con la fuerza de un huracán casi de inmediato, alimentados por una avalancha de pruebas que los seguidores, con su incansable dedicación, captaban en los sets de grabación, en las entrevistas donde se lanzaban piropos dignos de admirar o se dedicaban gestos cómplices que hablaban por sí solos y, sobre todo por la forma en que ambos se defendían mutuamente en público, se apoyaban en cada paso de sus carreras. Parecía que el amor, el auténtico amor, había florecido, radiante y exuberante en medio del fragor de las cámaras y la rigidez de los guiones. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo temblar los cimientos del mundo del espectáculo, hasta el punto de crear una conmoción que se extendió como la pólvora? No fueron meramente los rumores, que, seamos sinceros, son el pan de cada día en Hollywood y en el vasto universo de la televisión. Lo que verdaderamente hizo vibrar el suelo bajo los pies de la industria fue la intensidad insuperable de la conexión que proyectaban, y la forma en que, casi de manera unánime, se convirtieron en la pareja soñada por millones de espectadores a nivel global. Cada publicación en redes sociales donde aparecían juntos, cada like mutuo, cada comentario ingenioso y cuidadosamente elegido en plataformas digitales era analizado con una lupa microscópica. Los fans, movidos por una pasión desbordante, crearon comunidades enteras dedicadas a documentar meticulosamente su supuesta relación, recolectando cada fragmento de información, por pequeño que pareciera, y construyendo una narrativa que para la inmensa mayoría de ellos, era tan real y tangible como las escenas que veían en la pantalla. Y la industria, siempre atenta a las tendencias y al poder mediático, no se quedó al margen.
Los productores, los medios de comunicación. Las marcas publicitarias, todos ellos se percataron del inmenso poder mediático que Can Yaman y The Method de Mir representaban juntos. Su popularidad individual ya era enorme e indiscutible, pero como dúo, como pareja escénica, se erigieron como una fuerza imparable una máquina de generar interés y expectativas. Esto se tradujo de manera casi automática en una avalancha de oportunidades sin precedentes, portadas de revistas que se agotaban en cuestión de horas, campañas publicitarias conjuntas que rompían récords de audiencia, invitaciones a eventos exclusivos donde su presencia acaparaba todos los focos, y por supuesto, la constante y a menudo abrumadora presión de los medios para obtener una confirmación o, en su defecto, una negación rotunda sobre su relación. Imaginen por un momento la magnitud de la presión Por un lado, la expectativa insaciable de los fans, esos millones de seguidores que anhelaban con todas sus fuerzas ver a sus personajes favoritos, Can y Sanem, unidos también en la vida real, construyendo un cuento de hadas moderno. Por otro lado, la necesidad imperiosa de mantener una imagen profesional intachable y, quizás, la voluntad de proteger su vida privada, ese santuario que todo ser humano merece. En el vertiginoso mundo de la actuación, es una verdad de apuño que muchas parejas que comparten pantalla terminan volviéndose íntimas, desarrollando una conexión que trasciende la ficción. Pero también es innegable que la industria tiene la capacidad de magnificar cualquier indicio de romance creando una burbuja de ilusión que, una vez inflada, puede ser extraordinariamente difícil de gestionar. Hubo momentos clave, puntos de inflexión, que avivaron aún más las llamas de la especulación, que inyectaron más leña al fuego de los rumores. Recuerdo vívidamente, por ejemplo, aquella ocasión en la que ambos viajaron juntos a Italia supuestamente por motivos de trabajo. Las fotografías que salieron a la luz de ellos paseando de la mano por las pintorescas calles de Roma, compartiendo cenas íntimas en restaurantes de ensueño, fueron interpretadas de inmediato por la gran mayoría como una escapada romántica un viaje de enamorados, y no como una simple coincidencia profesional o un encuentro fortuito. Y la cosa no se detuvo ahí, ni mucho menos. En diversas entrevistas, cuando se les abordaba directamente con esa audacia característica de los periodistas, sobre la naturaleza de su relación, las respuestas de ambos solían ser un tanto ambiguas dejando siempre una rendija abierta a la imaginación fértil de los fans. Can, con su carisma desbordante y esa mirada penetrante, a veces sonreía de manera enigmática, como si guardara un secreto maravilloso. Demet, con su dulzura innata y su sonrisa radiante, respondía con una cautela que desarmaba, pero sin llegar a negar categóricamente nada. Esta ambigüedad calculada, o quizás fruto de la circunstancia, era oro puro para los medios de comunicación y, por supuesto, para los seguidores más entusiastas, que encontraban en cada palabra y en cada gesto material para seguir alimentando sus teorías. Sin embargo, y esto es lo que añade una capa de drama, de realismo crudo, a esta historia que parece sacada de una película, las cosas no siempre son lo que parecen en el deslumbrante y a menudo engañoso mundo del espectáculo. A pesar de la química innegable que desprendían en pantalla, de la conexión magnética que cautivó a millones, y de los rumores persistentes que los rodeaban como una nube, la relación entre Can Yaman y The Method de Mir, al menos desde una perspectiva pública y oficial, nunca se confirmó como un romance consumado Después del rotundo éxito de Erkentzikuus, ambos continuaron con sus carreras individuales, participando en otros proyectos ambiciosos y cosechando éxitos por separado. Y aunque es cierto que mantuvieron una relación cordial, un respeto mutuo que se hacía evidente en sus interacciones públicas, la intensidad de las especulaciones sobre ellos como pareja comenzó a disminuir gradualmente a medida que la vida y las carreras seguían su curso. Entonces, ¿qué pasó realmente? Las teorías son tantas y tan variadas como los espectadores que siguieron su historia. Algunos argumentan con convicción que la relación fue real que existió un amor genuino entre ellos, pero que la inmensa presión mediática, la constante exposición pública y la necesidad primordial de enfocarse en el desarrollo de sus carreras los obligaron a tomar caminos separados, a poner fin a su romance. Otros, con igual firmeza, sugieren que nunca hubo un romance en el sentido romántico de la palabra,
y que la química tan palpable que vimos en pantalla era simplemente el resultado de un talento actoral excepcional de una conexión profesional increíblemente fuerte y de una comprensión mutua de sus personajes y de la historia que contaban. Y por supuesto, no faltan aquellos que con una mezcla de esperanza y escepticismo. O creen que si hubo algo entre ellos pero que por diversas razones, decidieron mantenerlo en estricto secreto para evitar complicaciones, para proteger su espacio personal de la vorágine mediática. Lo que sí es absolutamente innegable lo que ha quedado grabado a fuego en la historia del entretenimiento, es el impacto masivo que esta pareja ficticia, que para millones de fans se convirtió en una pareja real en su imaginación, tuvo en la industria. Can Yaman y Demet Özdemir demostraron al mundo entero el poder insuperable de una buena química en pantalla para crear una conexión emocional profunda y duradera con el público. Erkenci no solo fue un éxito rotundo en Turquía, su país de origen, sino que se transformó en un fenómeno global, siendo traducida y doblada a decenas de idiomas, cautivando a audiencias de todas las edades y procedencias geográficas. Y una parte significativa, quizás la más importante, de ese éxito arrollador se debió, sin lugar a dudas, a la inolvidable y magnética dupla que formaron Can y Demet, esa química que trascendía la pantalla y llegaba directa al corazón de quienes los veían. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, en definitiva, un recordatorio fascinante, casi hipnótico, de cómo las líneas entre la ficción y la realidad pueden desdibujarse de manera tan sutil como poderosa en el vertiginoso mundo del entretenimiento. Es una historia que nos muestra, de manera elocuente, el inmenso poder de la imaginación de los fans, la innegable influencia de los medios de comunicación en la percepción pública, y la intrincada y a menudo compleja naturaleza de las relaciones cuando se encuentran en el ojo público. Nos enseña con una sabiduría nacida de la experiencia y la observación, que a veces, lo que más deseamos creer, lo que más anhelamos que sea cierto, se convierte, para nosotros, en nuestra propia verdad irrefutable. Y aunque es muy probable que nunca lleguemos a conocer la verdad absoluta sobre si hubo o no un romance entre ellos, lo que sí es seguro es que la huella que dejaron juntos en el corazón de sus seguidores es imborrable, imponente y eternamente recordada. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al corazón de uno de los dúos más comentados y queridos del espectáculo turco. Es un tema que da para muchísimo debate, para infinitas teorías, y sé que muchos de ustedes tendrán sus propias opiniones y visiones sobre esta fascinante historia. Así que no se corten un pelo. Cuéntenme en los comentarios abajo, justo aquí, qué piensan ustedes sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Creen que hubo algo más que una amistad profesional? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en algún proyecto futuro? Me encantaría leer sus pensamientos, debatir con ustedes y crear una conversación apasionante. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido enganchados hasta el final, no olviden darle un buen y sonoro me gusta Eso nos ayuda enormemente a saber qué tipo de contenido les gusta más y a seguir creándolo para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de estas historias, que disfruten del mundo del espectáculo y que quizás también se quedaron prendados de la química de Can y Demet. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra creciente comunidad. Denle clic al botón de suscribir y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones, porque tenemos preparadas muchas más sorpresas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este recorrido. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, más historias y más emociones del mundo del espectáculo. Hasta pronto, amigos.